Muy buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica, una vez más queremos darles las gracias por su participación en las sesiones y las jornadas académicas de webinar impartidas por nuestra sociedad. Como cada vez se ha hecho mucho más frecuente, cada semana traemos temas de relevancia, temas de importancia para nuestra especialidad. En esta oportunidad hablaremos de un tema que no es capaz de lo que es del boga de cada día, sobre todo en nuestra especialidad como es la medicina crítica. Para ello, la ecografía se ha convertido en una herramienta esencial en la evaluación del paciente crítico, puesto que nos proporciona unas imágenes en tiempo real, a pie de cama, de una manera no invasiva o en algunas oportunidades mínimamente invasivas, como lo es la ecografía transesofágica. Además, la información obtenida por el examen ecográfico es interpretada e inmediatamente procesada e integrada para una valoración integral de nuestros pacientes, lo que aporta un valor indiscutible no solamente en la práctica clínica de nuestra especialidad, sino que esta vez la aplicación de la ultrasonografía de manera dinámica y en tiempo real ha tomado cada vez más peso y se le conoce o se denomina como Point of Care Ultrasonography, que en sus abreviaciones es POCUS. Es una palabra que con el pasar del tiempo ha resonado y se ha convertido en una herramienta muy útil en nuestra especialidad y en salas de emergencia y cada vez se ha ido sumando otras especialidades. Para ello, el día de hoy en la noche tenemos el honor de tener un tema de gran importancia como lo es POCUS en el paciente crítico. Eh, en esta oportunidad, nuestro conferencista, a pesar de ser venezolano de corazón, graduado en nuestras universidades, actualmente desempeña sus funciones en Toronto. Para ellos, les voy a presentar al doctor Pablo Pérez Damper, egresado de la Universidad del Zulia, Venezuela, posgrado de Medicina Crítica del Hospital de Clínicas Caracas, posgrado de Anestesiología, Fellowship de Medicina Crítica y Fellowship de Anestesiología Cardiovascular y Ecografía Perioperatoria de la Universidad de Toronto. Reconocido como Fellowship de la Sociedad Americana de Medicina Crítica, Fellow de la Sociedad Americana de Ecografía, certificación de eco transesofágico avanzado y perioperatorio y ecografía de medicina crítica del Board Americano de Ecografía, profesor de POCUS de la Sociedad Americana de Medicina Crítica, del Colegio Americano de Tora y de la Asociación Americana de Anestesiología. Aparte de eso, forma parte de la Sociedad Canadiense de Anestesiología y de la Asociación Americana de Anestesiología Regional. Actualmente desempeña sus funciones como especialista en anestesiología cardiovascular, ecografía perioperatoria y medicina crítica en Sunnybrook Hospital, Toronto. Aparte de eso, es profesor actual del Departamento de Anestesiología de la Universidad de Toronto y director del Fellowship de POCUS perioperatorio, Sunnybrook Hospital y coordinador de POCUS de la residencia de posgrado de Anestesiología de la Universidad de Toronto. Es un honor y un gran placer y un sentimiento tenerlo acá al doctor Pablo. Bienvenido, doctor. Gracias. No puedo, no puedo usar la cámara. Yo creo que necesito que me autoricen para. Ok, ahora sí. ¿Me escuchan bien, no? Ok, bueno, buenas noches a todos. De verdad, un gran gusto y estar aquí con todos ustedes y gracias a la Sociedad de Medicina Crítica por la invitación el día de hoy am, a conversar y compartir algunas ideas en cuanto al focus en pacientes críticos. Y luego, bueno, podemos discutir algunas cosas y preguntas, etcétera. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Ok. Mm, Ok. Ok. So, para comenzar, bueno, no tengo ningún tipo de conflicto de interés para esta conferencia.
La idea de hoy es conversar un poco qué es lo que es el POCUS. Como bien Joan lo introdujo, es una formalidad de utilizar ultrasonido a la cabecera del paciente. Sin embargo, la gran diferencia con el ultrasonido tradicional, el que uno solicitaba a los cardiólogos que vengan a hacer un estudio en la unidad de cuidado intensivo, la gran diferencia es que, bueno, esto es realizado por nosotros, por los, bien sea el intensivista, el anestesiólogo o el emergenciólogo, directamente en la cama del paciente, tiempo real, y tratando de responder alguna respuesta, o tratando de responder alguna pregunta clínica que tengamos que nos ayude a tomar algún tipo de decisión que pueda cambiar, bien sea el diagnóstico o la terapéutica de este paciente en particular. Y bueno, lo que está definido es como un estudio breve que lo que trata es de responder esas preguntas, por lo cual puede repetirse tantas veces como sea necesario. Y lo otro importante es que es de fácil adquisición en cuanto a entrenamiento. ¿Y de dónde venimos? Bueno, si ustedes ven cómo ha evolucionado esto, si ven en los 90, quizás las recomendaciones de toda o de la Sociedad Americana de Ecocardiografía más bien decía la ecografía no debe salir de los laboratorios de ecocardiografía de los cardiólogos y no es necesario estar entrenando otro tipo de profesionales en este tipo de modalidad diagnóstica. Sin embargo, las cosas fueron cambiando y ya para el 2010 es cuando empezamos a ver un poco el cambio en cuanto, bueno, sí se debe considerar que maybe los intensivistas, los emergenciólogos y todos los que traten a pacientes de manera aguda deberían entrenarse en este tipo de modalidad diagnóstica. Y es para allá, el 2013, 14, cuando ya de hecho era una algo que se esperaba de muchos de los en las unidades de cuidado intensivo o perioperatorios que fuera algún tipo de entrenamiento en esta modalidad. Y yo recuerdo cuando yo llegué como fellow en el 2010 aquí en Toronto, en 2011, 2012 fue que más o menos empezamos un par de nosotros a hacer este tipo de modalidad diagnóstica y desde allí para acá ha habido un gran avance hasta el punto que los últimos, yo diría que 5 años, cuando ha explotado un poco más. Y si vemos incluso más allá, esto fue publicado por el Colegio Americano de Cardiología hace ya casi 20 años, en el 2003, donde decía que ya el ultrasonido era parte del examen físico del paciente. Y esto no se refiere solamente a los pacientes críticos, sino todo tipo de pacientes en medicina aguda. Y si vemos aún más cómo esto ha evolucionado, vemos que, de nuevo, en el 2010, 2011, cuando ya se reconoce que hay un valor como tal, hay literatura que afianza y demuestra que hay una utilidad diagnóstica que de hecho afecta el beneficio y que es de beneficio para los pacientes, hasta el punto que ya incluso para el 2016, 2015, las guías de reanimación cardiopulmonar, tanto de la Asociación Americana de Cardiología como la Asociación Europea de Resucitación, que de hecho la europea ha sido un poco más liberal en la incorporación del uso del POCU en la reanimación cardiopulmonar. Y bueno, aunado a esto, ha aumentado más el uso porque los dispositivos de ultrasonido se han hecho mucho más portátiles, el costo se ha reducido de manera significativa y el entrenamiento y certificación se ha facilitado, por lo cual ya es en muchas partes del mundo que es esperado que trate pacientes críticamente enfermos o pacientes que acudamente enfermos tengan algún conocimiento y tengan alguna destreza y competencia en el uso del ultrasonido en el día a día. Hasta el punto que una revista que no tiene nada que ver con medicina, como es el New Yorker, el año pasado, a principios del año, publicó este artículo donde decía que el ultrasonido está reemplazando al estetoscopio. Y es un artículo que se basa principalmente en darle conocimiento a la comunidad general de cómo en los hospitales se ha venido revolucionando el uso de ultrasonidos portátiles y de ultrasonidos de tipo POCUS en el diagnóstico de ciertas patologías y en el manejo de los pacientes, no solamente críticamente enfermos, pero de hecho en los pacientes de emergencia, los emergenciólogos han incorporado el POCUS mucho más allá con un campo mucho más extremo o mucho más extenso que incluso incluye otro tipo de modalidades diagnósticos más allá de las tradicionales como son pulmón, corazón y
algunas otras, ¿no? O acceso vascular. Ahora bien, ya han pasado casi 2 décadas desde que empezamos en esto, así que ya más bien tenemos literatura, tenemos más de una década de literatura, y es por eso que ahora hemos llegado al punto que tenemos que empezar a definir las cosas, o a definir mejor las cosas, o tratar de establecer cómo poder clasificar este tipo de modalidad diagnóstica. Y es lo que más o menos se ha empezado a diferenciar en cuanto existe un poco básico, donde es la tradicional utilización de solo 4 vistas, un estudio cualitativo, utilizando solo modos 2D y algunas medidas o cuantitativas muy simples, a un estudio más avanzado, todavía de pocos, todavía realizado por intensivistas o por anestesiólogos, donde se busca profundizar el, el tipo de información que se utiliza. Y esto es utilizando Doppler de color, utilizando Doppler espectral y estableciendo medidas hemodinámicas que pueden establecer una mejor evaluación hemodinámica como tal. Me estoy refiriendo específicamente al corazón como tal, pero igual existen las medidas avanzadas y básicas para otro tipo de modalidades. Y es tanto así que recientemente este paper no tiene 3 meses de haber sido publicado, perdón, y es un hecho histórico, porque de hecho para la publicación de esta revisión se pusieron de acuerdo 10 sociedades: la Sociedad Americana de Medicina Crítica, la Sociedad Americana del Colegio de Toras, la Sociedad Americana de Ecocardiografía, la Sociedad Americana de Emergenciología, la Sociedad Americana de Radiología, que siempre fueron un poco más resistentes en que se les escapara de las manos el ultrasonido de ellos, y otras 2 sociedades, incluyendo pediátricas, y todas se pusieron de acuerdo en tratar de más poner, a empezar a hablar un mismo lenguaje, y que todos empezáramos a hablar un mismo lenguaje para saber diferenciar cuáles son los niveles de POCU, incluso los europeos, que también utilizan otro tipo de nomenclatura, por lo cual es similar a lo que se venía tratando de hacer: establecer lo que es un estudio básico, lo que es un estudio avanzado, lo que es un estudio hemodinámico, o que no tiene que estar a la cabecera del paciente, o incluso estudios más avanzados donde, bueno, ya hay más tiempo, se puede llamar al cardiólogo y lo puede venir a hacer un técnico o un sonografista, y puede ser interpretado por un cardiólogo. Por lo cual es importante, porque, bueno, ya establece que ya estamos empezando a hablar un mismo idioma, porque como toda cosa nueva que empieza en medicina, al principio todo el mundo está muy emocionado, todo el mundo está muy contento, pero cuando empiezan a avanzar las cosas es cuando empezamos a ver algún tipo de problemas, porque no todos estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces es difícil la manera de estandarizar certificaciones, estandarizar cómo nos debemos entrenar, estandarizar cómo vamos a reportar estos ecos de manera uniforme, y que podamos entendernos unos a otros cuando están y hablar más o menos el mismo idioma. Y si me preguntan, bueno, ¿y qué tanto poco se está haciendo a nivel de medicina crítica como tal? Y nuevamente, como es algo nuevo, todavía no tenemos mucha data y mucha información. Hay estudios observacionales quizás regionales, o que incluyen algunas redes de hospitales, pero este quizás es el primer estudio que trata de establecer o trata de entender cuál es la realidad de qué tanto estamos haciendo poco en pacientes críticos, y fue realizado en el Reino Unido, nuevamente publicado a principios de este año. Y si ven, más o menos aquí lo que está en el cuadro rojo, más o menos un 40, solo el 40% de los pacientes que están en unidad de cuidado intensivo reciben algún tipo de POCUS, bien sea cardíaco o pulmonar. Y esto varía nuevamente de acuerdo a la patología, pero nuevamente está entre 40 y 45%, lo cual nos lleva, bueno, que menos de la mitad de los pacientes están recibiendo esta metodología, por lo cual hay bastante por hacer y todavía nos queda mucho por recorrer. Y de hecho, anecdóticamente, porque no hay una data como tal,
yo les puedo decir que en nuestro centro donde nosotros trabajamos, si bien el departamento de anestesiología es muy en focus y se hacen pocos diarios, en la unidad de cuidados intensivos no es tanto así, porque más de la mitad de los adjuntos son adjuntos que no se entrenaron en la era pre-focus y todavía quizás no le ven tanto el valor, no están entrenados, no son tan cómodos en tomar este tipo de decisiones. Y esto lo pongo porque esto fue lo que nos decían hace 10 años a este otro compañero y amigo cuando empezamos a hacer todo esto. Estos otros adjuntos nos decían, ¿y por qué vamos a hacer esto? Lo que estamos es gastando más tiempo, otras cosas mucho más importantes. Pero nosotros tuvimos la visión de que esto iba a crecer y le veíamos más que iba a crecer, que veíamos que había un real beneficio en los pacientes y que podíamos tratar a los pacientes de manera diferente y que de verdad podíamos hacer un tipo de diferencia en el manejo de estos pacientes. Así que bueno, la elección va a ser de cada quien, pero yo les voy a presentar primero dos casos y segundo un poco de evidencia que tenemos para ver si los logro convencer de que esto es importante y de que lo debemos hacer. Poco incluye muchísimas cosas. En medicina crítica solamente puede incluir pulmón, corazón, accesos vasculares, paz abdominal, trombosis venosa profunda, por lo cual pudiéramos estar los 2 días aquí conversando y todavía nos hace falta. Así que para efectos de esto solo me voy a enfocar ahorita o hoy en el punto de vista cardíaco, específicamente para pacientes en shock en la unidad de cuidado intensivo y solo utilizando ecografía 2D, sin utilizar ningún Doppler, ningún radar, y solo utilizando estas 4 vistas básicas, que son las vistas tradicionales de focus, que es la pared external de eje largo, la pared external de eje corto, la apical de 4 cámaras, la subcostal, con lo cual vamos a obtener la gran cantidad de respuestas a una pregunta clínica en estado de shock. Todos estos casos son casos reales. Les presento una paciente que fue una mastectomía bilateral electiva o semielectiva porque era para neoplasia. Va a la recuperación luego de la cirugía y empieza a presentar presión arterial baja, empieza a tornar hipoxémica, se le pone oxígeno, se le da o alguna administración de volumen, pensando que pueda estar en el lado seca después de la cirugía, empieza a poner taquicárdica, se empieza a saturar un poco más, empiezan a dar más volumen, no responde muy bien, y la hipotensión continúa y continúa, por lo cual nos llaman al presidente y al pelo de pocos para que vayan a extrañar. Y le voy a presentar aquí, esto es solo la imagen de la izquierda, es la paraesternal de eje corto, y la de la derecha es la subcostal. Y lo que pueden observar aquí es que en la izquierda, lo que estamos viendo, la cavidad que está arriba, negra, es el ventrículo derecho, y la imagen circular que se ve como una donut, que es como se ha escrito, es el ventrículo izquierdo. Y vemos que el ventrículo derecho está sumamente dilatado porque nunca debería ser del mismo tamaño o mayor que el ventrículo izquierdo. De hecho, aquí está más grande que el ventrículo izquierdo. Y lo otro es que si ven el septo intraventricular, se aplana durante el movimiento. Y esto es lo que nos está diciendo que hay una sobrecarga, bien sea de presión o de volumen del ventrículo derecho, y hay una disfunción ventricular derecha aguda, lo cual se corrobora con la imagen subcostal. El ventrículo derecho se ve que no tiene una buena contractilidad, está dilatado y hay un shift del septum hacia la izquierda. Pero bueno, se hace el focus, se establece esto. Poco después que se hace el focus, la paciente se deteriora más y cae en paro cardiopulmonar en actividad eléctrica sin pulso. Ya habiendo tenido la información de lo que estaba condicionando la hipotensión arterial, uno de los diagnósticos más presuntivos que podíamos tener es que se tratara de un embolismo pulmonar masivo que estaba causando una disfunción ventricular derecha. Ahora bien, el tratamiento para esto sería una trombolisis de emergencia, que sin haber tenido esta información de la disfunción ventricular derecha, es bastante cuesta arriba o lograría o hubiera bastante duda a administrar un trombolítico endovenoso a alguien que acaba de salir del quirófano de una cirugía mayor como una mastectomía bilateral.
Sin embargo, al tener esa información, esa certeza diagnóstica, pues se administró el trombolítico endovenoso, el paciente tuvo retorno espontáneo de circulación y evolucionó de manera satisfactoria. Un segundo caso, y esto es un paciente en la unidad de cuidado intensivo con distrés respiratorio, shock séptico intraabdominal, recibiendo todo el tratamiento adecuado, antibióticos, vasopresores, etcétera, etcétera. El distrés deteriora, requiriendo mayor cantidad de oxigenación de la FI2 y resultar más PIP para tratar de mejorar. Sin embargo, la presión empieza a caer luego de incrementar los valores de PIB, por lo cual, bueno, se piensa, bueno, los pacientes están hipovolémicos y aumentar la cantidad de PIB y la presión positiva, hay mayor afectación hemodinámica. Sin embargo, vimos que era como desproporcionado. La cantidad o la severidad de la hipotensión no se correlacionaba bien con esto, por lo cual decidimos hacer un focus y lo guiamos de esta manera. Y si ven la fecha, este es un estudio del 2017, un estudio quizás bastante, y es una máquina de las mucho más simples, uno de esos sonotypes que de los 90 que no tienen la mejor resolución del mundo, pero esto era lo que tenían. Y si ven la imagen de la izquierda, solo con la vista subcostal, sin utilizar color, sin utilizar ninguna otra cosa, nada, lo que vemos es que hay un derrame pericárdico que está afectando tanto el ventrículo derecho como la aurícula derecha, lo cual lleva a pensar que está causando taponamiento cardíaco. Ahora bien, lucía bastante raro que este paciente tuviera un derrame pericárdico así de buenas a buenas, por lo cual lo más probable es que este paciente tuviera ese derrame allí. Y la pregunta era por qué ahora se estaba descompensando y por qué ahora estaba haciendo fisiología de taponamiento cardíaco. Y al poner estos hallazgos del ultrasonido con lo que estaba pasando en el contexto clínico, que lo que estaba era empeorando el distrés respiratorio y se estaba tratando de mejorar el PIB para mejorar la oxigenación, pues al mejorar o incrementar el PIB, incrementar la presión positiva, pues se favorece las condiciones patológicas o las condiciones fisiológicas para empeorar un derrame pericárdico y que cause tamponamiento cardíaco como tal. De hecho, entonces lo que se hizo fue disminuir progresivamente el PIO, utilizar otras estrategias de oxigenación y luego a las pocas horas repetimos el mismo estudio donde vemos que ya la presión arterial está mejor y el derrame pericárdico está tal cual ahí como estaba al principio, por lo cual, porque nunca pensamos que fue algo que salió en ese momento, pero que probablemente tenía algún componente crónico, pero que ahora no está causando fisiología de taponamiento cardíaco. Por lo cual, el manejo cambió en este paciente. Y todo esto, los dos casos, lo que nos lleva a concluir es que el ultrasonido tampoco es que es mágico. Como dije al principio, y nos lleva a mitigar un fenómeno que se denomina la incertidumbre diagnóstica, que es básicamente para lo cual utilizamos muchas de las estrategias diagnósticas. Y si vemos incluso si hay data para esto, si hay un estudio observacional, o hay varios, pero quizás este es el más grande, ya desde hace varios años, donde observaron un grupo de pacientes, 13 pacientes en la unidad de cuidado intensivo, y cómo, utilizando o no ultrasonido tipo POCUS, hubo un cambio en la estrategia diagnóstica. Hubo un cambio primero en el diagnóstico que se tenía antes de realizarlo, y segundo, que hubo un cambio como tal en el manejo terapéutico de estos pacientes. Y todos los grupos de shock, bien sea cariogénico, obstructivo, distributivo, todos demostraron que los pacientes que tenían o donde se realizó un poco, hubo un cambio en cuanto a estrategia diagnóstica y hubo quizás un cambio en el punto de vista de intervención terapéutica. Y más aún, este estudio publicado apenas la semana pasada, que incluso todavía no está en full press, está todavía como, es quizás el primer gran metaanálisis
que trata de responder esta pregunta, porque todos los que hemos estado haciendo focus desde hace varios años ya, siempre mucha gente o muchos de los que nos critican nos dicen, pero ¿dónde está la evidencia que esto sirve? ¿Dónde está la data de que esto de verdad ayuda a los pacientes? Y la respuesta siempre ha sido, bueno, que es muy difícil que una herramienta diagnóstica tenga efecto como tal en outcomes duros, como son mortalidad o duración de los pacientes, duración de estadía, porque bueno, no es la información que tú utilices con esa herramienta diagnóstica lo que va a ayudar, por lo cual es muy difícil establecer la asociación o la relación. Sin embargo, este metaanálisis es interesante porque incluye una gran cantidad de estudios que han sido publicados, todos observacionales y solo un par o tres randomizados. Y lo que encuentra es que sí hay una tendencia a demostrar que los pacientes donde se utiliza focus en pacientes críticos, me refiero como tal, se observa una tendencia a que estos pacientes tienen una mejor sobrevida, tienen una mejor duración de los cuidados intensivos y, como es de esperar, también se ha observado que hay una mejor um, ajuste, una mejor utilización de las drogas tanto inotrópicas como vasopresoras con la información que se obtiene desde el punto de vista desde el POC. Esto es simplemente nuestra experiencia como somos un centro de trauma, nos hemos dedicado a estudiar como tal el focus en los pacientes de trauma, tanto en la unidad de cuidados intensivos como en la sala de trauma de la emergencia, porque hay anestesia forma parte del trauma shock cuando llega, y hemos visto también el beneficio, cómo nos puede ayudar y cómo cambia el manejo de estos pacientes. Ahora bien, lo que sí está claro es que no es fácil. Muchas veces los pacientes, por el hecho de estar en cuidado intensivo, estar intubados, pueden estar edematizados. Si estamos aquí en Norteamérica, donde tenemos un problema de obesidad importante, los pacientes no son fáciles para obtener ventanas. Hay una serie de dificultades que en estos pacientes para poder obtener buenas imágenes y poder obtener buena información, pero hay estrategias y una de las estrategias que se han sugerido es que incluso utilizando solo la vista subcostal o subsifoidea es posible obtener mucha de la información que puede ser de utilidad en pacientes con shock, hasta el punto que sea un grupo en la Universidad de Albany en Nueva York, un colega, amigo anestesiólogo e intensivista, estudiaron y establecieron una serie de patrones ecocardiográficos que se pueden asociar a ciertas patologías y pueden ayudar a establecer el diagnóstico. Y de igual manera, este mismo grupo definió un patrón similar para utilizar en los pacientes en parada cardiopulmonar y cómo tratando de identificar estos patrones, pueden tratar de establecer las H's y T's de la reanimación cardiopulmonar o de los algoritmos de reanimación cardiopulmonar. Pero bueno, hay otra serie de estrategias y este artículo se lo recomiendo cuando empiecen o cuando empiecen o si ya están haciendo focus, a utilizar algunas estrategias de cómo optimizar las imágenes cuando se les sea de dificultad en pacientes críticos. Y si bien no es el objetivo de esta conferencia, porque pudiera estar hablando muchísimo más, porque de hecho mi área de experticia en este momento es que a la final dice que considere el hecho de usar un transesofágico de rescate o de resucitación, que es donde quizás va a ser el siguiente paso, y ya lo es en muchas instituciones, incluyendo la nuestra, donde vemos que cuando se nos es muy difícil establecer este tipo de modalidad diagnóstica como el transtorácico, utilizamos el transesofágico y hemos desarrollado un protocolo similar utilizando igual, solo 2D, solo utilizando 4 vistas para establecer las respuestas cuando se trate de un diagnóstico de shock, donde no entendemos bien lo que está pasando y no entendemos bien la respuesta, o el paciente no está teniendo la respuesta esperada al tratamiento que estamos haciendo. Ahora bien, ¿qué tan fácil es aprender esto? Bueno, no es tan difícil. Y
se puede empezar con adquiriendo un conocimiento básico. Hay que empezar el siguiente nivel, es aprender a adquirir las imágenes como tal, la habilidad motora como tal y cognitiva. Luego entender a cómo interpretar las imágenes y finalmente poderlas integrar en el contexto clínico de los pacientes. Y no es tan difícil, perdón. De hecho, este estudio bastante, o sea, de bastante, no antiguo, pero desde hace varios años, es interesante porque en este estudio agarraron un grupo de cardiólogos y un grupo de estudiantes de medicina sin ningún otro tipo de estudios de posgrado, les dieron un entrenamiento muy básico de, de poco de ecocardiografía básica y agarraron y le dijeron a los, a los cardiólogos como tal que escucharan con su estetoscopio y sus habilidades de examen físico, si identificaban un paciente con un soplo y qué tipo de soplo era. Y luego agarraron el grupo de estudiantes con un entrenamiento básico en ecocardiografía básica y que fueran a insonar los mismos pacientes. Y lo que lograron demostrar es que los cardiólogos se pelaron en varios de los casos y no pudieron identificar que el paciente tenía algún soplo o alguna patología valvular, que los estudiantes de medicina sí lograron determinar con el estudio básico de ecocardiografía. Este es más o menos nuestro currículo como tal. Nosotros tenemos un currículum formal dentro de nuestro posgrado de anestesiología que dura un año y tiene un componente online, tiene un componente donde los residentes aprenden la adquisición de imágenes, la adquisición de imágenes como tal, pasan un mes con nosotros escaneando todos los días pacientes y luego, bueno, tienen que hacer un portafolio, mirar unas imágenes, certificarlas y tomar un examen a la final. Y de hecho, si bien nuestro programa fue el primero en Canadá que tuvo esto hace unos 8 años, ya es competencia de todos los posgrados de anestesiología y de medicina crítica, que forma parte incluso del examen de certificación para ambas especialidades que tiene que tener ciertas competencias en ultrasonografía, incluido cardíaco, pulmonar, vía aérea, gástrico y FAS. Y esta fue la primera edición y recientemente revisada este año, cuando ya definimos que el currículo o deben existir 75 competencias básicas en cada residente, a lo que cada anestesiólogo y cada intensivista se gradúe de su posgrado en cuanto a ecocardiografía la cardíaca, pulmonar, gástrico y de vía aérea. Similarmente, lo mismo existe en Estados Unidos, lo mismo existe en Europa. Este es un consenso más americano del Colegio de Tórax y básicamente lo que dice es algo similar. Ustedes deben establecer las destrezas primero motoras, las destrezas cognitivas y certificarse, lograr un portafolio de imágenes que se pueda establecer un control de calidad o que alguien pueda certificar que esas imágenes son de una adecuada calidad para luego poder usar en el paciente como tal. Y este es un estudio bien interesante porque este es un estudio que publicado el año pasado, donde aquí en Canadá el sistema cómo funciona para litigios o el que quiera demandar a algún médico, hay una sola organización que protege o le da protección legal a todos los médicos que laboran en Canadá. Por lo cual hay una gran data, una gran base de datos en lo que se refiere a las demandas a los médicos. Y nuevamente, una de las cosas críticas que la gente nos decía, a los que empezamos a hacer poco o hemos venido haciendo poco, es que lo que nos vamos a meter es un problema porque no somos radiólogos, no somos cardiólogos, estamos diagnosticando cosas que no son y podemos estar tomando las decisiones incorrectas, lo cual es cierto. Pero esto es un estudio donde buscaron todas las demandas que se habían hecho aquí en Canadá, donde estaba involucrado la palabra poco. Y bueno, como es algo nuevo, pocos casos se lograron identificar de 58,000 demandas o acciones legales que se estudiaron. Solo en 15 se
estableció que hubo como tal, o pudo haber el poco pudo haber contribuido como tal a la demanda. Y contrario a lo que mucha gente hubiera pensado, que estos 15 casos fue porque se tomaron decisiones incorrectas, más de la mitad de estos casos fue de hecho, o las demandas fueron porque poco estuvo indicado y no se hizo. Es decir, que había una condición clínica que hubiera sido manejada desde un punto de vista diferente y que cumplía con los criterios para haber tenido ese paciente un poco y no se hizo y por eso fue que cursó la demanda como tal, lo cual acaba con otro de los mitos a los cuales hemos ido o que hemos venido escuchando en el transcurso de los años. Esto simplemente si tienen algún amigo anestesiólogo, porque desafortunadamente nuestro fellowship es para anestesiólogos, pueden ser anestesiólogos intensivistas, pero tienen que ser anestesiólogos porque van a trabajar como anestesiólogos también durante el fellowship. Tenemos un fellowship donde pueden venirse a entrenar un año y salen completamente certificados al final. Entonces, bueno, para concluir, esto es una revisión, un estudio de revisión de hace un par de años y creo que resume como tal dónde estamos. Y creo que tenemos que entender que esto es una estrategia, una estrategia diagnóstica que salva vidas, que hace la diferencia a los pacientes, que debería estar disponible en todos y cada uno de los grandes centros que trabajan con pacientes críticamente enfermos o pacientes de alta complejidad y donde más bien lo que tenemos es que seguir aprendiendo y seguir tratando de entender mejor cómo poder utilizarlo y tratar de expandir aún más cómo podemos utilizar esto. Pero nunca olvidando esto. Y esto es una editorial que escribieron quizás uno de los padres o que han estudiado poco, incluyendo Glenn Hernández, un gran fisiólogo cardiovascular chileno, donde, si bien nunca olvidar que, como dije, el focus no es una magia, no es que vamos a encontrar diagnósticos que no estamos esperando. Es importante entender que siempre debe estar atado a un contexto clínico y se debe utilizar para responder preguntas desde el punto de vista clínico, pero que no tenemos algún otro herramienta, no tenemos la certeza suficiente solo con la parte clínica y que necesitamos obtener mayor información. Y nunca olvidar esto, el último enunciado, que no porque lo podamos hacer, tenemos que hacer. Es importante entender que tiene que haber un contexto y una utilidad clínica como tal. Nuevamente, gracias a la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica. Este es mi correo electrónico. Si utilizan Twitter, este es mi Twitter. Y si utilizan Instagram, esta es mi cuenta de Instagram, donde en ambas pongo frecuentemente contenido de Focus.